importante, con bueno, deudas salariales y entre otras cosas, ¿no? Por supuesto, pero hay un reclamo de los trabajadores muy encendido por estos días, justificado, por supuesto, porque le deben desde noviembre, o sea, bueno. Vamos a hablar con Maximiliano Sirica, que fue director del IMO hace un tiempo atrás, creo que en octubre renunció a este cargo, y nos puede hablar un poco de esto que a nosotros nos recuerda lo que pasó en Bragado con el sanatorio del Círculo Médico, que finalmente terminó cerrando, y eso ha provocado un impacto en nuestro sistema de salud, con el hospital colapsado muchas veces, a causa de que falta, digamos, el efector privado, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, contanos cuál es la situación del IMO entonces, allí en Chivilcoy. Bueno, la realidad es que el Instituto Médico del Oeste en la actualidad está cerrado, ¿sí? Esto es así, yo te hago una breve reseña para que vos puedas hacer un seguimiento o entender más o menos cómo es la historia del Instituto Médico del Oeste. A ver. IMO era propiedad de uno de los médicos cardiólogos de la localidad, del doctor Santilli. A IMO la venden porque tenía una mala administración, la venden al sindicato de remiseros, a FAREM. FAREM la adquiere la clínica, la pone en funcionamiento, hace un convenio con la obra social de PAMI y empiezan a prestar servicios con especialistas de Buenos Aires. Se me contrata como jefe de enfermería, yo soy enfermero desde hace varios años ya. Se me contrata como enfermero. La realidad es que no daban pie con bola, por así decirlo, con la funcionalidad de la clínica. Me dan el cargo de director administrativo. La clínica empieza a funcionar con los profesionales locales. Ya no se traían profesionales desde Buenos Aires, ya que el costo operativo era mucho mayor. La viabilidad de trabajar solamente con PAMI e incluyendo solamente idioma no es rentable, ¿sí? La realidad es que todo gerenciador y demás tiene que abrir el juego a las demás obras sociales o demás prepagas. Solamente de esas dos obras sociales no se puede vivir. Entonces, intentamos de varias formas cerrar convenios y demás, pero bueno, la gerenciadora de nivel central con el resto de las clínicas nunca quiso. En el mes de octubre, al ver las finanzas cómo venían, siempre manejado por la central, ¿sí? Que la central es Clinifam, que son propietarios de varias clínicas. Al manejar las finanzas de ellos, ven que no era viable la continuidad de IMO, entonces deciden hacer una reducción del 50% del personal y el abono del 50% del sueldo del mes anterior. ¿Cuánta gente Llegada, trabajaba en el IMO? perdón, no te escuché. ¿Cuánta gente trabajaba en el IMO? En aquel entonces trabajaban 50 personas en IMO, 55. Cuando se decide hacer la reducción de personal, yo prefiero dar un paso al costado, ya que no era compatible mi forma de administración con los dueños de la clínica o con la empresa con la que manejaba la clínica. A partir de ese momento se empezaron a pagar a porcentajes de sueldo, tanto a empleados como médicos y demás. Los médicos obviamente dejaron de asistir a la clínica. Cada médico que conseguían, que venía desde afuera, desde Buenos Aires o cualquier otro lugar, venía uno o dos guardias, cuando veía que no le pagaban no volvía más. Claro, Entonces, me imagino. Ahora, ¿cómo que pagaban porcentajes? O sea, ¿desdoblaban el sueldo, digamos, durante el mes? sí, no solamente desdoblarlo, sino que lo dividían en más veces, Ah, ¿sí? O que te pagaban un 25% del sueldo o un porcentaje muy chiquitito de 100, 200 mil pesos mensuales y hasta el mes siguiente que pagara PAMI entre el 10 y el 15 no volvían a entregarte. Entonces ya quedaba un sueldo y medio adentro. La realidad es que los que quedaron, yo me fui en octubre, junto con dos o tres personas más que también no vieron viabilidad en la forma de administrar. Los que quedaron trabajaron hasta el día viernes, donde ya directamente explotó, ¿sí? La gente ya no este pudo viernes tolerar más. pasado. El viernes pasado, te estoy hablando desde noviembre del año pasado, la gente toleró pasar las fiestas y demás con muy poco dinero en el bolsillo, habiendo trabajado, y explotó el día viernes. El día ¿Cuánta viernes gente permanecía hasta el viernes trabajando entonces? aproximadamente 30 personas. 30 personas. Y 30 a 35 porque en el lapso de noviembre al viernes se fueron desvinculando desde parte de la Claro. empresa a personas, ¿sí? A empleados. ¿Y ahora entonces está cerrado el IMO?
Ahora Instituto Médico del Oeste permanece cerrado. Desde la gerenciadora le dieron vacaciones a todo el personal, se comprometieron a eso, le dieron vacaciones a todo el personal y la clínica permanece cerrada. También se comprometieron a abrir guardias de 24 horas externa, pero desde el día viernes al día de la fecha eso Ujú. no fue así. La realidad es que no sabemos si todavía cuentan con la cápita de PAMI o no. Sí sabemos que esos pacientes están siendo derivados al hospital y el día de cierre de la clínica, todo el personal que estaba ahí aguardó hasta que se fuera el último paciente como para poder continuar con su medida de fuerza. Sí, fueron pacientes derivados a otras instituciones. Ahora el panorama es muy negro, digamos, o sea, evidentemente esto no sé si tendrá alguna solución posible. ¿Tratarán de Es venderlo, que tal vez? Es que en realidad si no tienen pensado hacer convenios con el resto de las obras sociales y vuelven a abrir solamente con PAMI y OMA, la viabilidad, el fin de la clínica va a volver a ser el mismo. O sea, no podemos esperar resultados distintos con la misma fórmula. Claro, claro. Y qué impacto puede tener en Chivilcoy, donde hay otros, digamos, efectores, además del hospital, ¿no? A ver, Es que recordarnos, darnos el panorama. en Chivilcoy teníamos teníamos cuatro instituciones sanitarias. Ujú. Teníamos Clínica del Carmen, que cerró hace un par de años, la adquirió el municipio y la convirtió en un hogar de ancianos. Tenemos el Sanatorio Chivilcoy, que continúa en funcionamiento, también trabajando con Capita de PAMI. Tenemos Hospital Municipal de Chivilcoy, que también trabaja con Capita de PAMI y todo lo que es el sector público. Y quedaron esas dos instituciones en la actualidad porque Instituto Médico del Oeste cerró. Quedó Claro. solamente el hospital y el sanatorio para la atención de pacientes de PAMI y el hospital completamente colapsado para la atención del resto Claro. de la Un población. panorama muy Entonces, parecido al que se ha dado lamentablemente en Bragado también, ¿no? En los últimos años y probablemente en otros lugares. Evidentemente es una crisis general que pasa a veces por la mala administración, como vos señalás, y también por un contexto difícil donde, qué sé yo, digamos, invertir, comprar equipamiento es algo muy caro, digamos, y las obras sociales pagan poco y tarde, en fin, la crisis tiene múltiples factores, ¿no? sí, sí, en eso no, en eso coincidimos, pero la realidad es que al quedar solamente dos instituciones, el colapso es bastante importante. Esto ya se vivió en su momento cuando el primer dueño de la clínica la vendió, estuvo un tiempo cerrada la clínica. Si bien tenía continuidad de afluencia de personal, la clínica permanecía con las puertas cerradas a la atención al público, lo que hizo que incremente la atención en los otros dos lugares, más en el hospital municipal. Bueno, Maximiliano, muchas gracias por este panorama, por esta información y bueno, veremos, seguiremos de cerca los hechos, ¿eh? Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse.